Doy algunas clases y algunos talleres de cuando en cuando, pero más que nada vivo de los libros, las columnas, los guiones, las obras de teatro y algunas de estas traducciones. Más algún prólogo que me encargan, una charla. Ese tipo de actividades que no son escribir, pero que las personas que vivimos de la literatura hacemos también cada tanto. Los trabajos de este tipo, entonces, que son los que más tiempo me ocupan, tiendo a dividirlos en mi cabeza según el grado de libertad relativa que me dan. Los guiones me hacen acordar un poco al periodismo, en parte, porque para ponerme a trabajar en general tengo que vendérselo antes a alguien, y para venderlo ya tengo que poder delinear un argumento y algunas descripciones de los personajes. Además, tengo que explicarles tantas veces a tantas personas distintas por qué ese guión merece existir, que cuando llega el momento de tomar la pluma no solo tengo la trama y los protagonistas. Además, tengo al menos una intuición provisoria de por qué vale la pena, y en esa convicción siento que está el alma del proyecto. Por supuesto que todo se transforma a lo largo del proceso, se cambia de idea 150 veces. Pero un poco una se vuelve guardiana de esa primera sensación. Y el trabajo de escribir está determinado no solamente por algunos puntos argumentales, sino también, y quizás sobre todo, por la contención que proveen esas ideas iniciales. Ese ardor que te llevó a pensar, de manera profundamente vanidosa tal vez, pero sin esa cuota de vanidad una no puede ponerse a hacer nada, que esa película o esa serie valía tu tiempo y el de mucha otra gente más. Los guiones, además, se suelen escribir de a varias personas, o al menos esa es mi experiencia. Las escrituras ajenas son también una especie de frontón que me sirve para construir e incluso entender mis propias ideas, sus fallas y sus límites, y también sus potenciales. Mil veces me doy cuenta de que la otra persona tiene razón, y las pocas veces en que siento que yo la tengo, el hecho de argumentar me sirve para sofisticar mi posición y comprenderla mejor que antes. De haber estudiado filosofía en la universidad, lo mejor que saqué fue eso. La práctica de exponer las propias ocurrencias al escrutinio de un par y entender que, de ese intercambio, con acuerdo o sin acuerdo, descartadas o reivindicadas, mis ideas siempre salen mejores. Las obras de teatro en general las escribo sola y no se las vendo a nadie, como hago con los guiones, porque me dedico al teatro independiente y trabajo con amigos. Pero el género tiene sus propias limitaciones que me hacen de borde. Lo digo como algo bueno. El teatro le pide al público un volumen de imaginación enorme. No tiene a su alcance el realismo que puede buscar, aunque no siempre quiera, un proyecto audiovisual. Y esa aparente carencia es en realidad una de las claves de su magia. Cuando escribo teatro, entonces, estoy sola ante una página en blanco, es cierto, pero no me siento tan aislada, porque cuando empiezo a pensar en una obra, hay una parte de la forma que me ampara desde antes. No sé si puedo explicarlo bien. Voy a intentarlo. Pero la sensación es que cuando pienso en una idea para llevar al teatro, es como que ya viene con una imagen, una pregunta sobre el dispositivo, algo más allá de mi propia cabeza que me guía, una estructura marcada por los cuerpos, por la necesidad de que pasen cosas que puedan ser teatrales. Cuando escribí mi primera obra, hice un trabajo con un gran dramaturgo que además es un gran amigo, Mariano Tenconi Blanco. Era un monólogo que partía de un cuento que ya tenía escrito, y al principio estaba muy pegada a ese texto, en el que no se terminaba de entender bien qué pasaba. Un cuento chiquito que más que nada se trataba de una voz. Está muy lindo esto, muy bien escrito, me dijo Mariano sin un gramo de condescendencia sobre mi primera versión. Pero en el teatro tienen que pasar cosas. Nunca lo olvidé. El teatro sucede en el tiempo, en un tiempo real que los espectadores pasan sentados delante del escenario y que los actores tienen que transcurrir arriba de él. Esa estructura cronológica impone un ritmo. Esa música interna, al menos a mí, me hace sentir menos sola. Donde más arrinconada me siento, entonces, es escribiendo libros, sean de ficción o de no ficción. En cualquier caso, géneros literarios en los que se espera que el texto haga todo el trabajo. No pensaba tanto en esto antes de empezar a escribir guiones y teatro, del mismo modo en que una no entiende del todo el silencio hasta que no se calla en la heladera o el aire acondicionado. Cuando era muy chica, antes de conocer la dramaturgia, el mundo audiovisual o incluso el periodismo, al que llegué un poco antes, para mí escribir era siempre esa angustia, ese encuentro cara a cara con la nada, sin la protección de una consigna o de un colega. Escribir notas periodísticas, obras de teatro o guiones es una versión atenuada de ese vacío.